y funcional, ya que el desarrollo pulmonar aún no se ha completado en estos niños inmaduros, ¿sí? El pulmón con déficit de surfactante es incapaz de mantener una aireación y un intercambio gaseoso adecuados, ¿sí? Entonces tenemos inmadurez que no solo es bioquímica, sino también morfológica y funcional, como vamos a ver en algún momento. Aquí hay una ilustración del desarrollo a grandes rasgos embrionario. Estoy hablando ahorita embrionario de el pulmón, ¿sí? Noten que hay distintas fases. En la ilustración, pues aparece cómo se va formando desde que el embrión está en sus primeras semanas, la cuarta semana, cómo aparecen las yemas traqueales, cómo van creciendo, se van extendiendo, se forma la tráquea, los bronquios, después los bronquiolos y para de último, al final de la etapa embrionaria, ya van apareciendo más ramificaciones y que va a ser un proceso progresivo. Aquí tenemos el desarrollo fetal, ya salimos del embrionario y pasamos al fetal y sigue avanzando en el embrionario. Después del embrionario viene la fase que se llama pseudoglandular hasta las 16 semanas más o menos, y entre 16 semanas y 24 semanas se llama fase canalicular. Entre 26 semanas y 36 semanas se llama fase sacular, y la fase alveolar empieza ya cuando el bebé está a término, y eso termina más o menos a los 7 años de edad, y para terminar el desarrollo total del sistema respiratorio alrededor de los 20 años de edad. Pero obviamente esto es lo que nos interesa en el momento, no vamos a tocar otras fases del desarrollo del pulmón humano. Eh, Tenemos que entender algunos fenómenos físicos naturales, fisiológicos, para poder entender qué es lo que pasa cuando tenemos el síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que pasa en esta situación? En la ilustración, en la parte de arriba, vemos una representación del alveolo en inhalación y en la parte superior derecha en expiración o exhalación, ¿sí? Inhalación, expiración. Noten que el radio disminuye en la fase expiratoria, ¿sí? En la parte de abajo de la ilustración, vamos a ver eh, la curva de volumen y presión. Volumen en la Y presión en la X. Em, Vean a la derecha, vemos dos gráficas, dos espirometrías de dos pulmones. Noten el pulmón, estamos hablando de la figura B, en la parte inferior de la gráfica B. Noten en la curva de arriba, donde dice healthy, o sea, sano, cómo es el pulmón sano. Cuando hay un diferencial de presión, que es la delta P, que aparece ahí, automáticamente sube el volumen y note que adquiere o tiene un buen volumen pulmonar, que es esa curva que está en la parte superior. Sin embargo, donde dice RDS o síndrome de dificultad respiratoria por sus siglas en inglés, eh, vemos que en la curva se genera presión mucho más. Recuérdense que presión es la línea inferior, la horizontal, o sea, la X, para generar el volumen que está disminuido comparado con un pulmón sano. Es importante que recordemos esto. Aquí no estoy explicando el SDR totalmente, solo estoy hablando de algunos fenómenos fisiológicos. Recuérdense cómo se ve un alveolo en inspiración y un alveolo en expiración. Cómo vemos las gráficas de un pulmón sano en la gráfica B. El pulmón sano es la representación que está arriba y en signo de dificultad respiratoria, la representación que está abajo. En el pulmón sano, con poca presión, alcanzo buen volumen. En el pulmón afectado, con mucha presión, alcanzo poco volumen. La prevalencia de este problema va en relación a la edad gestacional. Es inversamente proporcional a la edad gestacional. Si ustedes ven, de acuerdo a la edad gestacional, pues de 23 a 25 semanas de gestación, 91%
de los casos y en a término menos del 1% de los casos. ¿Hay bebés a término con este problema? Sí, eventualmente. Ahorita, en un rato les explico por qué. Y ahora vemos una representación en relación al peso. Antes hablamos de edad gestacional, ahora miremos peso. Obviamente los niños que pesan menos generalmente son prematuros. Miren en los de menores de 1000 gramos, 50.8% de dificultad respiratoria y miren entre 1500 a 2500, 6.6%. ¿Sí? O sea, son proporciones también que van inversamente proporcionales al peso. ¿Cómo se va a presentar este problema? Recuérdense que no es enfermedad, sino que es síndrome, ¿sí? Porque no se le considera una enfermedad, sino que se le considera un trastorno de adaptación. ¿A qué se refiere con trastorno de adaptación? Que este bebé antes de nacer estaba perfectamente sano. O sea, este niño era un niño sano, era un feto sano, solo nace y ahí viene el problema. Los síntomas comienzan al poco de nacer con dificultad respiratoria debido a las alteraciones de la función mecánica del pulmón y la cianosis secundaria por anomalías del intercambio gaseoso. Es lógico. La dificultad respiratoria que lo caracteriza progresa durante las primeras horas de vida, alcanzando su máxima intensidad a las 24 48 horas de vida, y en los casos no complicados, comienza a mejorar a partir del tercer día de vida postnatal. Hay una curva de evolución natural de el síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia surfactante, ¿sí? Estamos hablando de la evolución natural. Lógicamente, si yo intervengo y mejoro en cuestión de 3, 4 horas a este niño, no vamos a ver toda esa fase. Estoy hablando de la evolución natural. La incidencia y la gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional, lo que habíamos hablado. La incidencia es mayor en varones porque los estrógenos favorecen más producción de surfactante en los neumocitos tipo 2. En los nacidos por cesárea, porque muchas veces la cesárea es programada y es muy común que los obstetras se equivoquen, eso lo vemos mucho. Y nosotros hemos tenido la experiencia que nos dicen que es un embarazo a término y hacen la cesárea programada y que si el niño sale prematuro, eso lo hemos vivido demasiadas veces. De hecho, han habido algunos casos legales, obstetras demandados porque sacaron a niño prematuro y después el niño prematuro está complicado, ¿verdad? Y también es más común en segundos gemelos porque muchas veces los segundos gemelos nacen deprimidos y esto nos puede conducir a más predisposición a el síndrome. También se puede presentar en niños de mayor edad gestacional, especialmente los bebés nacidos o que cuya madre es diabética, especialmente si tiene mal control prenatal. La razón es de que la diabetes materna produce hiperglucemia fetal y la hiperglucemia fetal produce hiperinsulinismo fetal y la insulina es la hormona obviamente que controla la glucosa y las hormonas contrarreguladoras son, entre otras, las catecolaminas y el cortisol. Para la producción de surfactantes se necesita acción de catecolaminas y cortisol y normalmente en estos niños catecolaminas y cortisol por el hiperinsulinismo están disminuidos, por eso los bebés de mamá diabética tienen más tendencia a este problema. También aumenta en asfixia y otros problemas intraparto como las infecciones. Hablemos un poco de la sustancia pulmonar tensoactiva. El nombre en buen español, surfactante es un anglicismo y es un neologismo, o sea, una palabra nueva surgida hace como 30 años, pero su nombre técnico en castellano o español, como decimos, es sustancia pulmonar tensoactiva. El surfactante es una compleja estructura de agregados macromoleculares de proteínas, fosfolípidos y carbohidratos, o sea, son moléculas muy complejas. Sin embargo, el componente más importante es la fosfatidilcolina, que representa más o menos el 70% de los lípidos, un 60% de ella en forma de dipalmitoil fosfatidilcolina, que es el principal componente del surfactante que reduce la tensión superficial. Aquí hay una representación de un alveolo. Los neumocitos tipo 1 en celeste, recuérdense que son como los ladrillos o baldosas de un piso. Son células, son ese epitelio plano. Y los neumocitos tipo 2, que es un epitelio cúbico, pero los neumocitos 2, su principal función es la secreción de surfactante y pues tenemos normalmente macrófagos alveolares también en todo alveolo. El neumocito tipo 2 representado en
en rosado, diría yo, la célula cúbica grande. Entonces secreta el surfactante, que el surfactante normalmente tiene una porción lipofílica y una porción, perdón, hidrofílica y una porción hidrofóbica. Y ustedes notan que la forma en que se dispone. Ahorita vamos a ver otras ilustraciones. Otros componentes del surfactante son las proteínas del surfactante. A, B, C y D. ¿Para qué sirven las proteínas del surfactante? Se han identificado muchas funciones. Sin embargo, las más importantes es la A, interviene en la secreción y reciclaje del surfactante y en la estabilización de la mielina tubular. La B, especialmente, aumenta la acción superficial de los fosfolípidos, facilitando su reciclado. De hecho, la deficiencia congénita genéticamente determinada de proteína B es una causa de SDR por déficit surfactante que incluso puede pasar en neonatos a término que no tiene cura. Estos niños terminan falleciendo cuando tienen deficiencia genéticamente determinada de la proteína B. Hemos vivido algunos casos que consideramos que es eso y es una tragedia, es una cosa desagradable porque nada funciona con esos niños hasta que terminan falleciendo. Por cierto, la proteína A también tiene un papel inmunológico, aumenta la destrucción de bacterias que puedan estar dentro del pulmón. La proteína C también participa en el reciclado de fosfolípidos y la proteína D no se conoce muy bien su acción, aunque se piensa que facilita la rápida distribución del surfactante en la interfase aire-líquido. ¿Podemos apagar micrófonos, por favor? Brian Giovanni Juárez García, por favor, apagar micrófono. Aquí hay una gráfica de la distribución del surfactante. Lo que habíamos hablado, solo que graficado. Noten que la fosfatidilcolina saturada representa el 50% del surfactante y el principal componente de fosfatidilcolina saturado es el dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Cuál es la etiología de este síndrome? ¿En qué consiste? La etiología del SDR es un déficit transitorio de surfactante por disminución de la síntesis, alteraciones cualitativas o aumento de su inactivación. Otra vez, disminución de síntesis, alteraciones cualitativas o aumento de su inactivación. La pérdida de la función tensoactiva produce colapso alveolar con pérdida de la capacidad residual funcional. En un momento les voy a explicar que dificulta la ventilación y altera la relación ventilación-perfusión con aparición de telectasias. Esas telectasias son diseminadas en todo el pulmón. El pulmón se hace más rígido, más duro, cuesta distenderlo y tiende fácil y rápidamente al colapso, y eso aumenta el trabajo y el esfuerzo respiratorio. Este aumento del esfuerzo no podrá mantenerse debido a la limitación de la fuerza muscular natural en un prematuro, que afecta la función del diafragma y facilita que la pared torácica sea más débil y con tendencia a deformarse, lo que dificulta la ventilación y el intercambio gaseoso. Ese es un inconveniente en los prematuros, como aparece aquí la representación. Ellos tienen costillitas que son básicamente cartílagos y unos músculos respiratorios muy débiles, un diafragma débil y los intercostales para fines prácticos, aunque los tengan casi que no funcionan, son muy débiles. Entonces, estos niños tienden mucho al colapso. Si nosotros ponemos en la ilustración arriba a la izquierda ya la habíamos visto, veamos qué pasa en la ilustración arriba a la derecha, donde se ven dos alvéolos, digámoslo de este modo, bajo el agua. El agua representaría las presiones que tratan de colapsar el alveolo. Si tenemos surfactante, mantiene la forma, y si no tenemos surfactante, se colapsa. Vamos a ir explicando poco a poco en qué consiste el fenómeno. Y obviamente lo vamos a ver en forma de dificultad respiratoria. Ustedes ya conocen esto, ya han visto esto durante un mes, ya han visto cómo es la dificultad respiratoria de un recién nacido. Básicamente, además de taquipnea, o sea, tienen disnea y se caracteriza por retracción torácica, especialmente subcostal, no intercostal, sino subcostal, porque hay colapso de los pulmones. En el pulmón van a aparecer microatelectasias difusas
edema, congestión vascular y lesión del epitelio respiratorio, más evidente en los bronquiolos terminales con aspecto hepatizado y poco aireado. Recuérdense la hepatización que miramos en la neumonía, ¿sí? Pero la hepatización, o sea, ese endurecimiento del pulmón, no es solo en neumonía, también se dan otras condiciones como esta. Ese edema que tiene ese pulmón es rico en proteínas, ahí trasuda mucha albúmina y esto va a inactivar el surfactante, el poco surfactante que tiene. Entonces va a necesitar más presión el bebé para abrir esos pulmones colapsados. Generalmente son superiores a 25 o 30 centímetros de agua para los alveolos de menor radio, ¿sí? Mientras más chiquito el alveolo, más difícil abrir en un pulmón muy rígido. Si de por sí los bebés, por naturaleza, sus pulmones son más rígidos que los de un adulto, con el colapso que viene, pues ni modo, va a ser más grave esta situación. Y cuando el paciente es sometido a ventilación asistida, viene un efecto indeseable que podemos romper los alveolos porque necesita mucha presión y puede darse un enfisema intersticial o algún acúmulo de aire extrapulmonar que el lunes vamos a hablar sobre este tema. Me interesa que vean estos cortes de pulmón con SDR o la antiguamente llamada enfermedad de las membranas hialinas en plural. Esto ese diagnóstico de enfermedad de las membranas hialinas, por cierto, era de los principios del siglo XX, de los años 20 del siglo XX, o sea, de hace 100 años. ¿Y en qué consistía ese término? En que básicamente los patólogos, cuando hacían la autopsia del bebé que había fallecido prematuro y hacían cortes del pulmón, ellos cuando miraban en el microscopio los cortes de pulmón decían, ay, miren, este pulmón está lleno de una cosa hialina que no tenía color y se depositan los alveolos, tiene forma de membrana. Entonces ellos reportaban en autopsia, el bebé falleció de la enfermedad de las membranas hialinas. Insisto que ese término es ya de épocas prehistóricas, no los usamos ahora. Vean un alveolo en la microfotografía del lado izquierdo abajo, en la A. Bueno, sí pues en la foto A, estamos hablando de la izquierda, se ve un pulmón sano. Miren los alveolos, los espacios alveolares normales y vean en la fotografía B, a la par, cómo se ve los alveolos colapsados llenos de un material hialino, por eso se llama enfermedad de membranas hialinas. Y vean en las fotos de la derecha, en la parte superior, cómo se miraría un pulmón sano. Incluso pueden ver unos bronquiolos ahí, terminales, y vean cómo se ve ya el pulmón colapsado, totalmente difuso, compactado, ¿sí? Eso es lo que se ve en el SDR desde el punto de vista histopatológico. Aquí hay una fisiopatología sobre lo que pasa, pero por tiempo vamos a pasarlo. Ay, 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 perdón. Ahí está. ¿Cuál es el cuadro clínico? En la actualidad el cuadro clínico es muy recortado, quiere decir, dura menos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora actuamos rápido, debido a la administración precoz del surfactante y al soporte respiratorio. Nosotros tratamos de tomar acciones rápidas para que no le dé tiempo a este niño a desarrollar el síndrome, totalmente. Mientras más tardemos en tomar acciones, dejamos pasar las horas, los minutos, el síndrome progresa y es más fácil que estos niños se nos vayan terminando complicando a corto plazo. Por eso las decisiones tienen que ser rápidas con estos chiquitos. Tenemos que proceder de modo inmediato para evitar que se colapse más el niño y entre en un cuadro más grave que de repente ya no lo podamos rescatar. Los primeros síntomas se inician al nacer, básicamente en los primeros minutos o primeras horas. Cuando yo me doy cuenta en horas, yo le digo a los residentes, en realidad no es que empezó horas después, sino que se dieron cuenta horas después, ¿verdad? Y va empeorando progresivamente, apareciendo dificultad respiratoria moderada o intensa con polipnea, tiraje costal y sifoideo, quejido, aleteo nasal, cianosis en aire ambiente. El quejido expiratorio es muy característico. Han oído a estos bebés y yo voy a representarlo ahorita. Cuando estos bebés están con dificultad respiratoria, tienen un sonido que es muy característico. Cuando exhalan, ellos hacen, "Ah, ah, se han dado cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Es porque cierran la glotis un poco para tratar de retener volumen alveolar y evitar el colapso alveolar. ¿Cómo lo logran? Recuérdense que la exhalación es pasiva y la vía aérea en exhalación normal de cualquier persona está abierta,
pero estos niños cierran un poquito la glotis para retener volumen. Es lo que algunos le han llamado, mucho cuidado con este término, porque ese término es una analogía nada más, le han dicho PEP fisiológico, PEP, presión positiva al final de la exhalación, fisiológico. Eso no existe, solo es un término para explicar una condición. El PEP lo da una máquina, eso se usa en ventilación mecánica, pero se ha usado ese término para explicar un fenómeno natural en este tipo de problemas. Los niños más inmaduros pues presentan mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar grave y un mayor grado de complicaciones pulmonares y extrapulmonares. Sin embargo, el uso de surfactante exógeno ha modificado la evolución natural. De hecho, ahora hay algunos protocolos donde el surfactante se usan los primeros minutos y entonces a estos niños literalmente no les da tiempo de agravarse y entonces tienen una evolución muy buena rápidamente. Hablando de la buena evolución. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente, obviamente, el cuadro clínico, prematuro, vemos sus antecedentes, vemos la radiografía, etcétera, etcétera. O sea, todo lleva un pensamiento lógico. En la evolución natural de la enfermedad aparecen los cambios típicos, aunque no patognomónicos del SDR, disminución de volumen pulmonar o pacificación difusa de los campos pulmonares con un moteado fino de aspecto de vidrio esmerilado y presencia de broncograma aéreo. Hay que valorar la presencia de complicaciones en esa radiografía como enfisema intersticial, neumotórax o con la enfermedad pulmonar crónica, que en estos casos se llama displasia broncopulmonar. Aquí hay una representación, algunas radiografías, utilizando la clasificación de Benz, esa que aparece arriba. La clasificación de Benz es aquella que nos dice si es un SDR estadio 1, 2, 3, etcétera. Y en el estadio 1, que es en la radiografía de la izquierda, dice que vamos a ver una opacificación como de vidrio esmerilado fino de tipo retículo granular. En el estadio 2, además de las imágenes retículo granulares, vemos broncogramas, el volumen pulmonar disminuyendo, eso es muy importante. En el estadio 3 ya vemos eh, poca diferenciación en la silueta cardiotímica junto con todo lo demás, y el estadio 4, cuando ya hay colapso total, vemos un pulmón que se le ha llamado pulmón blanco, ¿sí? Ojo, ojo, recuérdense los 97 que están aquí, casi la mitad de todo el grupo, me faltaron un montón, pero eh, los 97, recuérdense, no se dice infiltrado. El médico que dice infiltrado es porque no conoce esto. Es igual como que diga enfermedad de membrana hialina. No, porque no están infiltrando nada. Lo que vemos ahí es la representación gráfica, si ustedes quieren, en la radiografía del colapso alveolar, ¿sí? O sea, de las atelectasias. No vemos infiltrados. Vemos imágenes retículo granulares difusas, muchas veces con broncogramas, y esto representa el colapso que hay en los alvéolos del bebé afectado. Em, y esta es la clasificación de Benz. Ojo, la clasificación de Benz pierde sensibilidad y especificidad totalmente si ya está intubado. ¿Por qué intubado ya no mucho me sirve? Porque lógicamente ya le estoy metiendo presión y estoy inflando el pulmón. Entonces, generalmente hablamos de que en la clasificación de Benz, si ya está intubado el niño, hay que pensar que está peor de lo que suponemos viendo la radiografía si ya está intubado, porque obviamente ya le estamos metiendo presión. Por eso esa clasificación tiene sus limitantes. De hecho, hay algunos que no les gusta que se use clasificación, solo dicen que uno diga SDR leve, moderado y severo de acuerdo a la evolución clínica y no de acuerdo a la clasificación radiológica. Además, pues vamos a hacer una monitorización incruenta de la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, vemos si hay apnea, tensión arterial por oscilometría, saturación transcutánea de oxígeno por pulso y oximetría, o PO2 y PCO2 por electrodo transcutáneo, sería lo ideal. Un monitor no invasivo, ¿sí? Es lo ideal. Al menos vamos a usar el pulsoxímetro, no se llama saturador, ¿sí? Lamentablemente mucho médico no tiene buen léxico y dice el saturador, ¿verdad? No, se llama oxímetro de pulso. Entonces,
tenemos que hacer una buena monitorización. Los gases arteriales también pueden ser un buen indicador de la enfermedad. Puede haber acidosis, hipoxemia, retención de CO2. Podemos ver el índice de oxigenación, si es mayor de 15, una enfermedad pulmonar grave. También hay otros índices gasométricos, por ejemplo, la relación arterial alveolar. Si es menor a 0.1 es grave, si es menor de 0.2 moderado, y si es arriba de 0.22, pues es leve. Sin embargo, el problema con la interpretación de ese tipo de los gases es de que de acuerdo a la programación del ventilador, la ecuación que yo uso para hacer esos cálculos puede ser alterada, puede estar alterada. Lo que más vemos son médicos que le meten FiO2 al ventilador. Para nosotros los neonatólogos, una FiO2 de 40% ya es excesivamente alta, pero cuando uno mira a muchos médicos tratar de usar el ventilador, le pone 100%. Entonces, por eso hemos tenido un poco de cuidado con el uso de esas interpretaciones gasométricas, porque es muy común que de acuerdo a la programación del ventilador haya un sesgo en el resultado matemático y eso nos puede confundir un poco. ¿Cómo podríamos evitar que esto se dé? Obviamente, la prevención primaria es evitar que nazca el niño prematuro, es lo más lógico, ¿verdad? Yo no quiero SDR, pues que no nazca prematuro, pero obviamente en muchas ocasiones ya es imposible detener el nacimiento por una u otra razón. Entonces, la prevención secundaria es la administración de corticoides prenatales, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? Porque no puedo realmente totalmente evitar que un bebé nazca prematuro. Llega el momento en que el obstetra ya no puede. Haga lo que haga, el niño va a nacer y ni modo, sabe venir. Entonces, la mejor estrategia que existe, si yo ya sé que el niño va a nacer, la mejor estrategia preventiva es la administración de corticoides prenatales. Esa es la mejor estrategia que existe para prevenir el SDR, suponiendo que ya no puedo detener al bebé. Esto disminuye la incidencia del SDR, mortalidad y la tasa de hemorragia intraventricular. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento es la administración traqueal de surfactante exógeno, ¿sí? Obviamente esto asociado a ventilación mecánica. Esto va a producir una rápida mejoría de la oxigenación y de la función pulmonar, aumentando la capacidad residual funcional y la distensibilidad pulmonar, y por lo tanto menos necesidad de oxígeno y soporte ventilatorio. Y obviamente la supervivencia y calidad de vida a largo plazo va a ser mucho mejor. Y el surfactante más utilizado es el natural. Anteriormente había sintético y natural, pero los estudios demostraron que el natural era mucho mejor que el sintético. Entonces el sintético desapareció y se comenzó a usar surfactante natural bovino. Vamos a hablar un poquito de eso. Y sin embargo, actualmente ya se están haciendo estudios con surfactantes sintéticos, solo que ya con otro enfoque un poco distinto, ¿no? Creo que tengo una gráfica ahí donde explica algunos tipos de surfactante. Vamos a ir avanzando. Eh, la administración de surfactantes se puede realizar de modo profiláctico con bebés que tienen riesgo del SDR o terapéutico cuando ya definitivamente suponemos que es eso. La profilaxis generalmente se usa en niños muy pequeñitos, menores de 27 semanas o menores de 30 semanas que precisen intubación en sala de partos. Entonces, nació ahorita, a los 5 minutos ya lo estoy intubando y de una vez poniendo el surfactante. Es profiláctico. O puede ser terapéutico, cuando yo diga, nace y todo, y espero radiografía y todo para diagnosticar el problema, entonces ya lo pongo, ya es terapéutico. Pero si es muy pequeño, no debo esperar exámenes y a ver qué pasa, no, tengo que actuar rápido. De ahí de que la utilización del CPAP precoz puede disminuir las necesidades de ventilación mecánica invasiva y más agresiva. El CPAP ha sido un elemento que nos ha venido a aliviar un montón de problemas con el manejo ventilatorio de bebés. En la parte superior, pues hay una representación de cómo se administra el surfactante a través del tubo endotraqueal. Yo pienso que algunos han tenido la experiencia de estar presentes cuando se hace el procedimiento. No es nada complejo, pero obviamente tiene su dificultad y su técnica. Esto es a través del tubo y en la parte inferior aparece cómo se usa el surfactante usando la técnica MIST o LIST
por sus siglas en inglés de terapia con surfactante mínimamente invasiva o terapia con surfactante menos invasiva, que es lo mismo. Entonces, en el caso de la parte de la representación de abajo, el niño nunca fue intubado, le pusieron el CPAP inmediatamente al nacer y lo que se hace es, con el laringoscopio, eso sí, pasar un catéter fino a través de la tráquea y a través del catéter fino se mete el surfactante sin usar un tubo endotraqueal, que de momento está agarrando mucho auge. Nosotros siempre proponemos que la primera opción es el CPAP y idealmente con el sistema LIST o al menos con el sistema INSURE, que por las siglas de intubación, surfactante, extubación y obviamente CPAP. Por favor, es INSURE. Y a mí me da risa cuando hay médicos que dicen Ensure. Ensure es la marca de un producto, una fórmula que anda por ahí, pero no se dice Ensure. Yo bromeo con los residentes y le digo porque ustedes no dicen intubación, surfactante, extubación, ¿verdad? Sino se llama INSURE, intubación, surfactante, extubación. Nace el niño, yo considero que necesita surfactante, pongo el tubo endotraqueal, pongo el surfactante, y ya que puse el surfactante, quito el tubo y dejo el CPAP. Esa es la técnica INSUR. Tratamos de no tener ventilado al niño con tubo. Hay dos tipos de surfactante en nuestro mercado. Tenemos surfactante bovino y tenemos surfactante porcino. El surfactante bovino es conocido como Survanta, esa es la marca comercial, y la administramos a 100 miligramos kilodosis, que es igual a 4 ml por kilo. Y el surfactante porcino en nuestro mercado está la marca Curosurf, que se da de 100 a 200 miligramos por kilodosis, que equivale a 1,25 a 2,5 ml por kilo. Noten algunas diferencias. El Curosur está más concentrado. Entonces, actualmente el Curosurf ha tenido más auge que el Survanta. No es que el Survanta sea mejor, sea malo. No es malo, es bueno. Sin embargo, el Curosurf es superior en el sentido de que está más concentrado. Entonces, yo puedo usar más dosis sin usar mucho volumen, porque si yo uso mucho volumen, literalmente le inundo los pulmones y puede ser que me falle la ventilación por estar metiéndole el medicamento al paciente. Entonces, de ese modo, con este producto que se llama Curosur, esa es la marca, pero técnicamente es surfactante de origen porcino. Entonces, yo tengo más oportunidad de administrar más dosis con menos volumen. ¿Sí? Otra vez, no olviden esto que estoy hablando. Surfactante bovino o Survanta es el nombre comercial, 100 miligramos por kilo dosis, que es igual a 4 ml por kilo. Y el surfactante porcino, 100 a 200 miligramos por kilo dosis, que es igual a 1,25, incluso 2,5 ml por kilo. Nosotros generalmente usamos 200 miligramos por kilo dosis del surfactante porcino. Usamos el doble que con el bovino, y usando menor volumen. Esa es la gran ventaja. Más dosis con menos volumen. Por eso preferimos el porcino en los muy prematuritos y la dosis son 200 miligramos por kilo. ¿De acuerdo? 200 miligramos por kilo. Obviamente el niño está en falla ventilatoria y necesitamos mejorar la oxigenación, entonces podemos usar el oxígeno con mucho cuidado, pero eventualmente el niño no me va a responder solo a oxígeno y va a necesitar asistencia respiratoria. La primera opción de asistencia respiratoria con ventilador mecánico es la ventilación no invasiva y la modalidad que más utilizamos es CPAP, por sus siglas en inglés, de presión positiva continua en la vía aérea. Y eso puede usarse precozmente, quiere decir, el bebé saca la carita, la cabecita del útero y en ese momento ya puedo comenzar a poner la presión positiva. Quiere decir, ni siquiera lo he pasado al módulo térmico, apenas está saliendo la carita del útero, el obstetra sacó la cabeza y la carita del bebé y yo ya puedo ponerle un dispositivo para dar presión, para que las primeras respiraciones del bebé sean con presión y así pueda expander alvéolos, ¿sí? Y con el CPAP, pues puedo tener la ventaja también de usar alguna modalidad de instilación tracteal de surfactante sin necesidad de usar eh, tubo endotraqueal. Aquí están dos modalidades de ventilación. Está la no invasiva. Arriba hay dos bebés con ventilación mecánica no invasiva, modalidad CPAP. Y abajo hay dos bebés con ventilación mecánica invasiva, en este caso con un tubo endotraqueal. Hay varias modalidades ventilatorias dentro de
de estas dos estrategias, que no entro en detalle ahorita. Si a alguno de ustedes le interesa la pediatría y va a ser residente, pues ahí sí lo vamos a machucar y ya nos tiene que explicar todo esto. Los ventiladores más empleados son los de flujo continuo, ciclados por tiempo y con límite de presión. El que aparece en la foto es tal vez el más querido y conocido en el mercado guatemalteco, el llamado AVEA, pero hay otro montón, no solo, hay muchas marcas en realidad. Tienen dispositivos que miden el flujo y que permiten sincronizar la ventilación espontánea del niño con los ciclos del ventilador, de modo que se pueden ofrecer distintos tipos de ventilación sincronizada, asistida controlada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a explicar eso porque no es el objetivo de la clase y no los quiero confundir. En su momento, los que van a ir agarrando especialidades clínicas van a ir conociendo mucho más sobre esta temática, pero de momento solo quiero que sepan las generalidades. Esto, obviamente, el apoyo con el ventilador disminuye el esfuerzo respiratorio del paciente, su nivel de agitación y mejora el acoplamiento al dispositivo mecánico, evitando complicaciones graves como la hemorragia intraventricular y facilitando el ajuste de los parámetros a cada situación. Por favor, perdón, puse HIV, pero no es el virus de inmunodeficiencia humana, sino significa hemorragia intraventricular. Aquí no estamos hablando del VIH, sino de hemorragia intraventricular. También estos ventiladores monitorizan el volumen corriente, permitiendo un mejor control de ventilador y contribuyen a disminuir el riesgo de hipocardia. Esto significa de que estos ventiladores modernos tienen espirometría, como la que vimos en las gráficas donde explicábamos la resistencia que hay en el parénquima pulmonar, y esto nos permite monitorizar mucho mejor al paciente. Puede ser que los resultados no sean muy buenos, entonces yo debo aumentar las presiones. Sin embargo, esto me aumenta el riesgo de fuga aérea. Y entonces hay otro tipo de ventiladores. Por ejemplo, disponemos nosotros de la ventilación de alta frecuencia. Ahí aparece en la foto un ventilador, el Sensor Medics, que se ha usado por mucho tiempo. Es una tecnología un poco de algún tiempo, pero muy buena todavía, aunque hay otras marcas. Entonces usamos ventilación de alta frecuencia, que no los voy a confundir con eso. ¿Qué complicaciones puede haber en el SDR? Entre otras, ruptura alveolar, se nos pueden reventar los alveolos, infecciones, hemorragia intracraneal y leucomalacia periventricular, ductus arterioso permeable con aumentos cortocircuito derecha-izquierda, hemorragia pulmonar, enterocolitis necrosante, perforación intestinal, apnea. Ya de modo crónico podemos ver displasia broncopulmonar, retinopatía de la prematurez, alteraciones neurológicas, psicopatología familiar. Es increíble cómo muchas familias entran en tanto estrés que hasta se terminan desintegrando. Y aquí pues alguna explicación de esto que no voy a entrar en mucho detalle. Pronóstico. Sí, la mamá recibió esteroide antenatal, recuérdense que es la mejor estrategia para evitar esto. Agente tensoactivo tras el nacimiento, o sea, surfactante, y mejora en forma de ventilación y hay UCI neonatal, la mortalidad es muy baja, menos de 10%. El agente tensoactivo surfactante ha reducido la mortalidad secundaria de la SDR alrededor del 40%, y incluso con menos morbilidad, la enfermedad pulmonar crónica. El 85 a 90% de los bebés que reciben asistencia ventilatoria mecánica son normales. Sin embargo, más de algunos nos termina complicando. Si el bebé pesa más de 1500 gramos, los resultados son mejores. Y el problema es si son muy pequeñitos, menores de 1500 gramos, puede haber hasta un 80% de secuelas neurológicas o mentales. En general, la función pulmonar normal a largo plazo es excelente. Aun cuando hayan tenido complicaciones graves, si sobrevivieron y van progresando, el pronóstico a largo plazo pulmonar es excelente. Sin embargo, cuando hay insuficiencia respiratoria neonatal grave, pues tenemos graves posibilidades de alteraciones neurológicas, ¿sí? En los casos más graves, incluso si el niño no tuvo hemorragia cerebral, no tuvo asfixia, no tiene anomalías cerebrales, sino solo esto debido a los eventos hipóxicos que ocurren en este problema y a otras alteraciones como alteraciones hemodinámicas propias de la prematurez. Obviamente, al haber alteraciones hemodinámicas como hipotensión, hay menos perfusión cerebral. La posibilidad de que estos niños tengan deficiencias neurológicas a largo plazo es muy alta. Les insisto, no tuvimos ningún diagnóstico
neurológico neonatal, pero pueden haber secuelas por la prematurez y el SDR. Yo lo dejo ahí. Yo no sé si hay dudas, comentarios para que podamos platicar. No pude conectar mi cámara, no sé por qué. No me dejó el sistema. Así que de momento yo doy paso a comentarios, preguntas, por favor. Estoy atento. Si no me ven, aquí estoy escuchando. Dudas, comentarios, preguntas con síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia o déficit de surfactante. Otra vez, no se llama enfermedad de membrana hialina. Eso es ya, es algo viejo ese término. Es como decir calentura. No es aplicable. Comentarios, dudas, Doctor, por buenas favor. tardes. Buenas. Viera que a mí me hicieron una pregunta que me Marcos, preguntaron ¿verdad? que, sí, doctor, me Bueno. preguntaron que cuáles eran los signos donde yo podía decir que el paciente iba mejorando cuando estaba en una ventilación de alta frecuencia, o sea, cómo sabía yo que ya lo podía progresar. Eso, bueno, es que eso, digámoslo así, hay varias maneras. Puedo tener signos clínicos, por ejemplo, la auscultación, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Puedo tener signos radiológicos, obviamente la causa básica me está mejorando. Puedo tener criterios radiológicos también. Entonces yo veo que la radiografía está mejorando. Entonces yo junto información y entonces voy diciendo, bueno, este paciente va mejorando. Puedo tener criterios gasométricos, ¿verdad? Ya son muchos, no solo es uno, sino son varios los signos o hallazgos que me dicen que va mejorando. No hay como uno específico, ¿verdad? Eso depende de cada caso, depende del diagnóstico de base también, ¿verdad? Porque no todas las condiciones que nos llevan a la alta frecuencia van a ser las mismas. ¿Qué pasa? Puede ser que yo tengo un niño de 26 semanas y la alta frecuencia la va a necesitar más que un niño de 33 semanas, ¿verdad? Entonces, depende del caso, la condición, la gravedad, podemos ver mejoría clínica, radiológica, gasométrica. Y entonces yo ya voy a juntar información. Pero no hay así como que solo esto, sino que hay varias maneras de cómo puedo valorar eso. Ah, gracias, doc. Yo pensé que eran como unos criterios ya establecidos, algo así. No, no, Gracias. no, 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 no. Eso depende de cada caso y obviamente la, la mejoría se puede valorar desde varios puntos de vista. No hay solo como A más B igual C. En este caso no. En este caso la alta frecuencia no. Ahí sí que depende el caso y cómo voy viendo yo la evolución. Va, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario sobre el SDR por deficiencia surfactante? En lo que yo voy tomando lista. Vamos a ver. Lista, lista, lista. ¿Dónde está la lista? Eh, ¿Alguna otra duda o comentario? No sé por qué algunos se salieron rápido, pero bueno. Dudas, comentarios sobre... eh, Doctor, buenas sí, tardes. vamos a Solo con ver una quién. pregunta. Ajá. Fíjese que ayer algunos compañeros y yo que somos parte de su tutoría no pudimos entrar. Fíjese que su tutoría salía con fecha del día de hoy de 10 y estaba hasta abajo. No sé si hay algún problema. Uy, qué raro. Qué raro, Sí, sí, porque ayer sí. fíjese que le tomé captura y sí me salía con fecha del 10. Uy, no sé la razón. No sé la razón. Entonces, Ah, bueno. no sé. Bueno, tal vez se fue. Pero ayer sí estuvieron. Fue un buen Sí, grupo. fíjese, Sí, supongo sí, que sí. fueron los compañeros de Mazate, pero unos de Malacatán. Yo estaba comentando hoy en la mañana si pudieron entrar, entonces Mm, nos pusimos de acuerdo para comentarle, ¿verdad? Y no sé si qué podríamos hacer. Bueno, ahí lo miramos después porque ahorita estamos en otra cosa. Sí, sí, doctor, Entonces, disculpe, sí, solo tomé la oportunidad está ahorita para bien. poderme comunicar con usted. Bueno, ahí lo hablamos después. Y Bueno, no sé la muchas gracias. explicación. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno,
Bueno, si ya no hay comentarios, preguntas sobre SDR por deficiencia surfactante, pues lo dejamos ahí. Muchas gracias por su asistencia. Ya tomé la lista y nos seguimos viendo. El lunes tenemos nuevamente clase. Por favor, acudan al aula virtual, que ahí está publicada la convocatoria, ¿verdad? Ujú. Bueno, muy bien. Feliz tarde, muchas gracias, buen provecho, que Feliz tarde, disfruten doctor. este Gracias, día. doctor. Feliz tarde. Feliz tarde. Nos vemos. Adiós.